Hola, soy Hugo Álvarez Sáez, de Argentina. Les doy la bienvenida a esta clase que está a mi cargo, Introducción a las Ciencias de Aplicación Forense y en particular la informática jurídica o el derecho informático. En este minimáster de Derecho Informático de la California Silicon Valley School of the Law, a donde me han invitado a colaborar muy amablemente el señor rector Víctor Mayber y la doctora y amiga Romina Florencia Cabrera. Les estoy profundamente agradecido por permitirme compartir estas reflexiones que se fueron uniendo de algún modo aleatorio, de algún modo programático, en mi ya larga carrera como hombre de derecho. Vamos a hacer un breve ejercicio. Les tengo que explicar que mi actividad, donde fui nutriendo estas ideas, comenzó ya hace más de 40 años, transitó por el ejercicio libre de la profesión en prestigiosos estudios jurídicos e instituciones públicas y privadas, integrando equipos interdisciplinarios con orientación hacia la elaboración de normas, la interpretación de normas, la litigación, y en este último tercio orientada particularmente y con mucho énfasis a intentar colaborar con el mejoramiento del sistema de justicia de mi país y de la región iberoamericana. Me desempeño en la actualidad, hace unos 10 años, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET, que ha tenido el honor de galardonar a Sudamérica con 3 premios Nobel en ciencia, único país en la región. En estos 60 años, el CONICET ha sostenido un nivel de máxima exigencia y calidad, siempre tendiendo hacia la excelencia del saber en todas las áreas del conocimiento. Actualmente, unos 26.000 investigadores, becarios, personal de apoyo, todos los días se dedican a tiempo completo a investigar en todas las áreas del conocimiento. Vivo entonces inmerso en un mundo fantástico, donde pasa a ser relevante la antena izquierda del caracol de agua, las tumbas de las cumbres, de las altas cumbres, y los arqueólogos especialistas en tumbas de altas cumbres, y así y así. Verán entonces que se me ha abierto un campo desde donde, como hombre de derecho, pude encontrar potencias, esas potencias perpetuas que se dan en la humanidad en torno a conceptos absolutos como la justicia y la ciencia. Y mi objetivo, ambicioso de por sí, es tratar de amigarlas. Les voy a explicar por qué. Y en particular respecto a la informática. Me voy a permitir abordar la informática jurídica o el derecho informático desde su capacidad para alcanzar el mejor derecho que requiere la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Ricardo Guibur hace 3 divisiones para la informática jurídica o el derecho informático.
el almacenamiento, la gestión y la resolución. El almacenamiento tiene como producto las bases de datos y como contingencia cómo facilitar, a quién facilitar y a quién denegar el acceso o la protección, preservación de las bases de datos. La gestión, su objetivo, economizar tiempo y esfuerzo en la oficina judicial, en la investigación policial, en la investigación de los fiscales y defensores, para liberarlos de cuestiones materiales y que puedan realmente abocarse con sus capacidades y capacitaciones a encontrar el mejor derecho. El problema severo lo tenemos en la resolución, es decir, allí donde el sistema informático le sugiere a quien acude a él una respuesta que quizá no se la dio, a una pregunta que quizá no le dio. Pienso para eso hacerles una referencia a este autor fantástico a mi gusto, Eric Sadin. Lo tengo, marcado. Y él dice que la conexión entre el mundo real y el mundo informático opera de modo virtual y sin discontinuidades, gracias a la magia de un dispositivo que realiza y condensa las condiciones generales que han hecho posible la revolución digital. La revolución digital es aquella que impulsó Nicolás Negroponte en aquella obra de 1995 que se llamaba Ser Digital. O eras digital o no eras. Esta era digital en adelante ya se remite al pasado, porque la sucede una era de naturaleza diferente, marcada por la deducción y la sugerencia a algorítmicas geolocalizadas e hiperindividualizadas. Es la instauración de un vehículo ya no de orden estrictamente funcional a la técnica, sino que se ofrece como un depósito cognitivo virtualmente inagotable e infinitamente superior, ajustado de manera incesante a toda coyuntura espacio-temporal, singular o colectiva. 2018. Lo marqué con una imagen de Jeremy Bentham, político y autor, entre otras obras, de Introducción a los Principios Morales y Legislativos, Londres, 1780. El inmenso recorrido que ha tenido la ciencia, la tecnología y el derecho, ¿dónde está? Yo, en esta exposición, no me voy a ocupar de ninguna de las tres subclasificaciones de Guibord. Quizá podría ocuparme de una cuarta, si me permitiera Guibord, de una cuarta subcategoría. Las otras tres categorías serán sobrada y brillantemente desarrolladas por otros ponentes en este minimáster. Les propongo que me acompañen a abordarla desde esta perspectiva, que es desde su lugar como ciencia de aplicación forense. La informática jurídica, el derecho informático, como ciencia de aplicación forense, con todo lo que ello implica, con aptitudes para formar parte, junto al derecho, para la resolución de cuestiones del ciudadano en conflicto legal. De cómo la informática, como saber experto, debe encontrarse con el derecho, con los saberes jurídicos, para enfocar soluciones actuales, ni de organización de la oficina judicial, ni de almacenamiento en bases de datos, ni de anticipación decisoria o predictiva. Mis postulados serán, desde la ciencia, una mirada
desde el mundo científico-tecnológico hacia el valor superior de la sociedad, que es la justicia. Así planteado, los invito a que me acompañen, insisto, a reflexionar qué relaciones virtuosas hay entre ciencia, tecnología y justicia, cuáles son sus fortalezas, su potencial remediador de debilidades de la justicia y sus propias debilidades, que en este minimáster van a quedar sobradamente expuestas, para luego conducirlos hacia un espacio que, a mi entender, será donde se encontrarán las mejores respuestas para la solución del problema que enfrenta la justicia. Esto es, y esta es una consigna de esta materia, un nuevo espacio epistémico donde ciencia y justicia se encuentren en actitud dialógica, racional, prudencial, para mejorar la calidad de vida de las personas. Mi día a día, como les indiqué, transcurre entre investigadores del derecho y de las ciencias. Les aseguro que es complejo amigarlos. Acá vamos a intentar un lenguaje neutro entre terminologías tan dispares como ricas, que en algún momento deberán ensamblarse. Cada vez que me acerco al tema de los saberes expertos, como en este minimáster, es como un baño de realidad. Y hablando de realidad, es una realidad que pega muy fuerte. Pega muy fuerte porque no se termina de conceptualizar el problema, no se termina uno de hacerse las preguntas adecuadas. Al equivocarnos en las preguntas, corremos el riesgo de dejar a la sociedad sin respuestas. Y al punto recuerdo que, al menos en mi país, hay un 77% de falta de credibilidad en la justicia. Es un dato por demás indicativo de que algo estamos haciendo mal. Entonces, si las respuestas no son las que reclama la percepción social, posiblemente el problema esté en las preguntas que hace la justicia. Porque las preguntas entre ciencia y justicia quizás se plantean desde un método o desde un sistema que ya resulta inadecuado para indagar la problemática del ciudadano en conflicto jurídico. El ciudadano en esta crisis legal necesita respuestas. Sabemos que desde el método, la causa primera ordena al fin último, al objeto. Causa primera, fin último. Los epistemólogos clásicos, nada sofisticados de por sí, enseñaron que, a su vez, el objeto condiciona al método, pero que el método inadecuado distorsiona el objeto. Pongo especial énfasis en esto. ¿Estaremos aplicando el método adecuado? Y eso puede ser lo que esté pasando en la búsqueda de la verdad que ocurre en el mundo, que avanza a empujones de la ciencia y de la tecnología, que modifica hábitos, cambia costumbres, recupera derechos y da lugar también a consecuentes nuevos delitos. Y ese es el punto. No todo es virtuoso. Es más, diría, el aprovechamiento no virtuoso quizá tenga reflejos más rápidos que los que nosotros estamos demostrando. Para utilizar la ciencia, para amigarnos a la ciencia, para amigar ciencia y justicia, esa ciencia que se escapó del alcance de los legisladores y que no llega a las investigaciones forenses y a los juzgadores, pero sí llega al delito organizado. Cuando digo que la ciencia tiene respuesta, pido que se tome a la ciencia como saber. La ciencia como saber. Estamos hablando de cultura, como conocimiento. La cultura como sabiduría, que es donde deben averbar los que deciden. Pido entonces que la cultura perfore las paredes de los palacios de justicia, donde está atrincherado o rehén, depende de la conciencia de cada uno, la gente de derecho. Ese derecho vigente que nació, aún vigente que nació,
en el siglo XVIII como una reacción ante el absolutismo monárquico. Le transfirió las capacidades legislativas a la Asamblea del Pueblo y fue así la época del poder legislativo. Luego, en el siglo XIX, se estructuró el presidencialismo como un sistema eficiente para que el poder ejecutivo administrara las exigencias sociales. El poder ejecutivo tuvo su momento y ya pasó. Esa fue su época. La justicia, mientras tanto, venía corriendo desde atrás, como una cenicienta en el Palacio de la República. Al menos hasta la mitad del siglo XIX, hasta la mitad del siglo XX. Y citamos aquí el juicio de Nuremberg, caso de posguerra, de post-Segunda Guerra Mundial, el caso de los guardianes del muro de Berlín, caso en el que Radbruch afirmó que la injusticia extrema no es derecho. Esa justicia hasta ese momento estuvo construida por normas donde el juez era, al decir de Montesquieu, mera boca de la ley. Si opinaba, si se apartaba, cometía prevaricato. Solo la ley, nada más que la ley. Y a la ley, sabemos, la hacen los que tienen el poder. Y el poder, a lo largo del decurso de la historia, el poder ya no está solo en la Asamblea. Estas reflexiones son a mero título personal. Y sigo pensando que así siguió la historia hasta esta etapa en que la humanidad enfrenta cambios tremendos a los que la ley no alcanza a llegar cuando ya mutaron, cambios que alteran conductas sociales, derechos, obligaciones y dejan sin voz a aquel juez que era mera boca de la ley. Las respuestas entonces para la justicia están en el saber. Y la propuesta es que al saber no hay que ordenarle. Al saber experto como la informática jurídica, ese saber debe ocupar un espacio dialógico, racional, en el que se encuentren la justicia y la ciencia para solucionar los problemas de las sociedades en crisis legal, para transferir los saberes científicos a las personas. Porque la ciencia, como el arte, es de todos, es una emergente social que algunos, por determinadas circunstancias de tiempo y espacio, supieron buscar y encontraron, como quizás nos tocó a nosotros encontrar este espacio y tender puentes de dos vías entre ciencia y justicia. Un intervalo.